Y en este espacio de gestión de patrimonios es un placer saludar a Jaume Puig, director general de GVC Gaesco Gestión. Jaume, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias. Muchísimas gracias por brindarnos unos minutos de tu tiempo en Negocios Televisión. Jaume, estamos en un momento en el que hemos iniciado ya el segundo semestre del año, también hemos iniciado el tercer trimestre y estamos viendo también cómo se está propagando esta variante Delta del COVID-19, cómo quizás esto se está trasladando en ciertas preocupaciones respecto a la recuperación económica de Europa. ¿Cómo debemos afrontar ahora esta segunda mitad del año? Sobre todo, ¿cómo debemos afrontar ahora estos próximos meses de época estival en la que los mercados suelen mostrarse algo más relajados? Sí, bueno, vamos a ver. De hecho, llevamos ahora como un par de meses donde el volumen negociado en los mercados es muy escaso, ¿de acuerdo? Es decir, no hay nada nuevo. La variante Delta, por supuesto que es una variante de las muchas que habrá, pero lo realmente relevante es que las vacunas siguen siendo efectivas contra la misma, ¿de acuerdo? Aquí la única noticia que sería relevante es que saliera una variante, digamos, contra la cual las vacunas actuales no fueran, digamos, suficientes. No, yo creo que el mercado ha estado ahora un mes y pico haciendo un impasse, es decir, después de la gran subida de la primera parte del año, y ahora se inicia, ya dentro de esta semana, se inician ya los resultados empresariales que cuando se vayan publicando van a ser muy buenos. Hoy hemos visto algunas empresas que han dado unas pinceladas como Volkswagen o como BASF y lo que se observa es lo mismo que se observó en el primer trimestre, que es márgenes muy superiores, o sea, márgenes empresariales muy superiores a cualquier previsión y las ventas también lo son, luego beneficios netos muy superiores a todas las previsiones, ¿no? Lo vimos en el primer trimestre y esperamos verlo ahora, con lo cual la campaña que empieza ahora, digamos, de beneficios empresariales va a ser positiva para los mercados. A ver, al final a nosotros que estemos 2 meses, 3, 4, 5 parados no pasa nada. Lo realmente relevante es que los mercados tienen una disposición para antes de final de año volver a tener otra fuerte subida como la que han tenido en los primeros meses del año, ¿no? Es decir, al final nada irrelevante. La volatilidad es baja, el volumen es bajo y las noticias que hasta ahora han movido los mercados, la verdad, han sido con muy poca sustancia, diría yo. Ya muy importante, mencionabas esa temporada de resultados empresariales que de hecho en Estados Unidos arranca ya esta misma semana, este martes. Vamos a conocer dos de los grandes bancos, JP Morgan, Goldman Sachs, y en los próximos días vamos a conocer al resto, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley. ¿Qué podemos esperar de esta temporada de resultados? Sobre todo, ¿cuáles van a ser las principales claves a vigilar en un momento en el que ya vamos a empezar a recoger unos trimestres de cierta recuperación económica después de la pandemia? Sí, yo diría que la parte más importante a vigilar es el margen empresarial, ¿de acuerdo? Es decir, las ventas van a superar expectativas, eso ya lo sabemos, pero al final uno de los temas importantes que hay es un tema que hemos comentado alguna vez, que es que los márgenes de las empresas post-COVID son superiores a los márgenes pre-COVID. Entonces, esto que ya se empezó a observar en el primer trimestre del año, es bueno que se observe también en este segundo trimestre del año y estamos seguros de que va a ser así, ¿no? Al final, de todas las magnitudes que se van a presentar, ya sé que solo es un trimestre, pero como se siga viendo que los márgenes son superiores a las expectativas, que esperamos que sí, lo que está claro es que vamos a ver como poco a poco los márgenes que las empresas han dado como objetivo para todo el año van a ser, digamos, subidos y subidos y subidos, ¿no? Lo cual, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que lo que quiero comentar con esto es que si los márgenes post-COVID son tan superiores a los pre-COVID, quiere decir eso que los beneficios empresariales no solo van a ser buenos este año, sino este año y el que viene. Es decir, da una continuidad, ¿no? Y de momento lo estamos viendo, con lo cual nosotros nos vamos a fijar sobre todo en los márgenes empresariales. Margen EBITDA, margen EBIT, ¿no? Cada sector tiene su margen más principal, pero yo creo que es lo número uno, ¿eh? Jaume, estás al frente de un fondo que además tiene una relación totalmente estrecha con el sector turístico, que es el GVC Gaesco 300 Places Worldwide. Es Sí. un fondo del que además hemos hablado en otras ocasiones. Y entiendo también que ahora mismo es un fondo muy clave en el momento en el que nos encontramos en estos momentos. Entiendo que es un fondo que no ha estado exento de retos en
este periodo en el que nos hemos estado moviendo de crisis sanitaria. Quería preguntarte, recordar cuál es la filosofía del fondo por un lado y si habéis estado haciendo algún tipo de rebalanceo en la cartera, apostando quizás por nuevos títulos, nuevas compañías, en medio también de este proceso de reapertura y de mayor movilidad en el que nos encontramos. Sí, sí, te agradezco la pregunta. Mira, el tema es, el fondo tiene un racional que es invertir en turismo global, ¿no? Es decir, en todo el turismo que se hace cuando vamos a otro país, ¿no? Entonces, es una realidad que este tipo de turismo crece más que el PIB mundial, tanto en número de viajeros en todos estos años, toda esta serie histórica que tenemos, como también en el gasto que hacen los turistas. ¿Esto qué quiere decir? Es invertir en un sector de actividad que crece más que el PIB, luego este sector va a proporcionar una rentabilidad más alta que la proporcionan el resto de bolsas a nivel mundial. Entonces, esto, lo bueno que ha tenido con la pandemia es, número uno, la pandemia no ha tocado al racional de largo plazo, es decir, lo estamos viendo incluso ahora con muchas restricciones que siguen todavía de viaje en pie. Para que nos hagamos una idea, este mes de junio han volado en el mundo una media de unos 90.000 aviones semanales en todo el mundo y en junio del año pasado fueron 60.000, es decir, un 50% más que en junio del año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pese a las restricciones, cuando se levanten las restricciones está claro que la recuperación va a ser completa, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos las estimaciones de los diferentes sectores en qué momentos, digamos, se recuperan y es curioso, en el sector turismo hay muchos inversores viendo en qué momento van a recuperar las ventas, pero se recuperan antes el beneficio neto que las ventas. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, en el fondo, el margen EBITDA que tenían las empresas de turismo que tenemos ahí, nosotros era un 28,5% pre-COVID y post-COVID nos vamos a un 30,1%, es decir, un 1,6% más. ¿Qué quiere decir? Las ventas tardan aproximadamente unos 2 años y medio en recuperarse y los beneficios les preceden medio año más. Entonces esto, claro, en un sector que sabemos que recupera íntegramente, ¿cuál es el momento para invertir en el sector? Hombre, el mejor momento era hace un año, ¿no? En marzo del año pasado, pero pese a que el fondo ha subido mucho, tiene una expectativa muy por encima de la media de las bolsas, ¿no? Pero sencillamente porque el sector está ahí. Entonces, el tema es, ya si nos vamos al año 25, lo que nuestros datos nos dan es que los beneficios empresariales van a ser alrededor entre un 50 y un 60% superiores a lo que estas empresas ganaban en el año 19, justo antes del virus, ¿no? Entonces, al final, es un tema, digamos, yo creo que el sector turismo es uno de los muy claros para invertir, pese a la subida que ha tenido, ¿de acuerdo? Al final, nosotros tenemos 43 empresas en el fondo y ni una de ellas, digamos, ha quebrado o ha tenido un problema serio, digamos, debido al virus. Al final, solo 9 de estas 43 empresas han necesitado algún tipo de ampliación de capital para pasar el impasse y nosotros lo que hemos hecho es invertir más, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Hombre, pues hemos aprovechado la situación para, primero, comprar empresas que no las teníamos antes porque nos daban caras, ¿de acuerdo? Es el caso en su momento, compramos Airbus, compramos Beneteau, compramos JCDecaux, etcétera, etcétera. Y luego está claro que hemos modificado pesos y hay, por ejemplo, unos sectores que son muy buenos, pero históricamente muy caros, como pueden ser los aeropuertos. Pues nosotros antes del COVID teníamos un 7% en aeropuertos, ahora tenemos casi un 12% en aeropuertos. Es decir, hemos ido haciendo, modulando. ¿Por qué? Porque el virus ha dado una oportunidad muy buena y la sigue dando, porque a día de hoy, digamos, las empresas, pese a la fortísima subida, están muy lejos, digamos, de las expectativas suyas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de bueno esta situación que ha pasado en relación al sector turístico? Número uno, no invalida para nada, digamos, el racional a largo plazo. El turismo va a seguir creciendo, no tiene sustitutivo tecnológico. O sea, quien quiera experimentar las sensaciones del turismo, sí o sí tiene que ir al sitio, eso no cambia. Y dos, a corto plazo, lo que prevemos es un aumento muy fuerte, que es en cuanto se levanten las barreras, vemos, digamos, un comportamiento muy fuerte de parte de los usuarios. Por ejemplo, en Portugal, en las pocas semanas en que, digamos, se levantó, los ingleses la pusieron en su semáforo verde, pues en la zona del Algarve, de las playas del Algarve, tuvieron más, digamos, actividad que la que habían tenido el año 19, ¿no? Con lo cual, ¿qué vemos? Que en la medida en que se recuperan las restricciones, todo va muy rápido. A ver, nosotros, aparte de todos los datos oficiales, tenemos nuestros propios datos, ¿no? Pues ya, solo os digo un dato. La Sagrada Familia aparece cada año
como una de las 10 atracciones más visitadas por los turistas en todo el mundo, según TripAdvisor, todos los años. El número 6 del mundo, el 7, el 8, pero siempre dentro del top 10. Pues mirar, es muy sencillo. La Sagrada Familia abrió las puertas el 29 de mayo, ¿de acuerdo? Reabrió las puertas. Pues este sábado pasado, nosotros tenemos nuestras propias mediciones, hay un 72% más de gente de las que había ya el 29 de mayo, cuando reabrió, y había turismo en aquel momento. Entonces, lo que quiero decir con eso es que el turismo se amolda, hay restricciones aéreas, van en coche, se levantan las restricciones, rápidamente se colapsa todo. Entonces, yo creo que el turismo mantiene intacto el fondo, digamos, el racional a largo plazo, y además a corto plazo, vamos, es uno de los sectores a los que vemos más potencial de subida en los próximos 2-3 años, ¿no? Más allá de que este año suba más o menos, pero es que es así, es decir, en poco tiempo todo está recuperado y la variante Delta afecta poco, porque si que nos movamos menos o menos este julio y que lo hagamos más en octubre, la verdad, esto tiene más poca incidencia. Lo realmente relevante es que en unos 2 años y medio se ha recuperado todo el sector. Recuperarse quiere decir que las cifras van a estar por encima de antes, ¿de acuerdo? No solo empatar, y que el año 25, como decía, las cifras del sector van a ser muy superiores a las del año 19. Con lo cual, a ver, nosotros estamos invirtiendo absolutamente euro que entra, euro que invertimos en el sector, ¿eh? No, no. O sea, ideas para invertir no nos faltan en este sector. Alegramos de ello en cualquier caso, porque al final sí que es cierto que hemos estado atravesando un año muy complicado y además desde el punto de vista de la gestión, de buscar pues ese valor entre distintas compañías o compañías que puedan presentar un buen recorrido dentro de un sector que ha sido tan mermado por la crisis sanitaria, desde luego es una tarea ardua, así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, más allá de este fondo, Jaume, sí que lanzasteis recientemente, en mayo, otro fondo que es el Value-Growth Market Neutral, que tiene como objetivo comprar ahora empresas value que estén por debajo de su valor fundamental y vender futuros de índices growth. ¿En qué se basa este concepto de fondo concretamente? Sí, pues mira, se basa, agradezco también la pregunta, es muy sencillo, ¿no? Nosotros, o sea, el value growth es un tema, digamos, muy demostrado, digamos, o sea, demostrado técnicamente ya desde los 90, ¿eh? Y la cuestión es muy sencilla, ¿no? A largo plazo, tenemos datos desde casi 100 años. El inversor en value obtiene más rentabilidad que el inversor en growth, ¿de acuerdo? Podemos entrar en el tema del por qué, pero la parte de growth no se trata tanto de invertir en empresas, digamos, que tengan mucho crecimiento, este no es el concepto de growth, sino el concepto de growth es empresas que su valor bursátil es muy superior a su valor contable. El valor bursátil implica el futuro y el contable el pasado. ¿Con esto qué quiere decir? Con esto lo que quiere decir es que hay empresas en las cuales el futuro no tiene nada que ver con su pasado, pese a que pueden llevar muchos años, ¿no? Las value, en cambio, no hay tanta disparidad, ¿eh? La capitalización bursátil, el valor, se parece bastante dentro de un rango a su valor contable, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que hay veces que no es que una empresa crezca más que otra. Si una empresa crece más que otra, tiene un múltiplo más alto. No se trata de eso. Se trata de eso, que a veces que el mercado actúa de una forma que está dispuesto a pagar mucho por un gran crecimiento futuro. Y hay veces en que no, actúa de una forma más realista. Bien, nosotros tenemos los datos y es espectacular. El mercado, ¿quién obtiene más rentabilidad, el value que el growth? Alrededor de un 2,8% más por año, ¿de acuerdo?, de rentabilidad, lo cual con los años el capital final, digamos que, o sea, para que nos hagamos una idea, la inversión en value, perdón, en growth, da alrededor de un 10%, un poco más del 10% anual en estos 100 años. La inversión en value da casi un 13%, ¿de acuerdo?, de rentabilidad anual. Esto capitalizado con los años, el capital final es muy superior. Entonces, ¿qué ocurre? Esto, en este momento, dado que hemos tenido unos años growth en el pasado, el value ha empezado a hacerlo mejor justamente con la vacuna de Pfizer el día 9 de noviembre. Hasta ahora el value lo ha hecho mejor. Junio ha sido growth, pero evidentemente esto no es una línea recta, sino que hay oscilaciones. Y entonces lo que pensamos es lo siguiente, que dado que la última fase ha sido growth, tenemos todas nuestras estadísticas, pensamos que el value lo va a hacer mucho mejor, tanto si suben los mercados como si bajaran, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo aprovechamos este fenómeno? Este fenómeno no depende de que suban las bolsas o de que bajen, sino de que el value lo haga mejor que el growth. Entonces, le llamamos value minus growth, se llama así,
porque invertimos en 25 empresas value de todo el mundo, con una parte importante en la zona euro, y vendemos índices growth, que el índice growth puede ser el Nasdaq, el MSCI Growth, el Mundo, el World Growth o el Europe Growth. Entonces, ¿qué ocurre? Este fondo, además, ¿qué exposición neta tiene a renta variable? Cero. ¿Por qué? Porque el mismo importe que tenemos comprado en acciones lo tenemos vendido en estos futuros growth. Entonces, se llama value minus growth, es decir, empresas valor menos crecimiento, estas son las que compramos y el growth es lo que vendemos, y market neutral, ¿por qué? Porque al final el importe neto es muy parecido a cero. Puede tener una pequeña oscilación, pero es muy parecido a cero. Entonces, ¿qué pensamos? Hombre, pues pensamos que esto, digamos, tiene muchos años de recorrido muy importante, con lo cual, con una exposición neta de cero en renta variable, puede ganarse mucho dinero. ¿Por qué? Pensamos que el péndulo, que ha sido growth en los últimos años, hasta noviembre del año pasado, ha empezado a girar, que le queda muchísimo hasta volver al centro, y ya no digo si va al otro extremo, que es lo que nosotros pensamos, con lo cual pensamos que es un fondo que entre 5 o 7 años seguidos puede tener unas grandes rentabilidades. Y entonces, bueno, lo hemos lanzado, es un fondo muy pionero, es decir, pero tiene un fundamento detrás, no solo de largo plazo histórico, ya os digo, con datos de 100 años, sino el porqué, con lo cual esperamos que sea, vamos, que dé muchas, digamos, facilidades a los inversores, ¿no? Pensar, nosotros en renta variable solo encontramos dos segmentos baratos en este momento en el tiempo. Uno, turismo, que hemos hablado antes. Dos, value. Quien compre value, es decir, está expuesto sencillamente value a los movimientos bursátiles, por barato que esté, y en cambio aquí quien haga esto compra value, vende growth, y con lo cual está en un neto de cero y su rentabilidad depende de que el value lo haga mejor que el growth. ¿Eso qué quiere decir? Tanto de subida como de bajada, ¿no? Imaginemos si los mercados cayeran, invento, ¿no? un 20%, pero resulta que el value cayera un 5% y el growth cayera un 20%, este fondo proporcionaría una rentabilidad positiva de alrededor del 15%, ¿no? Con lo cual pensamos que es un concepto muy novedoso, muy sustentado de una base financiera solidísima que explicamos y que creemos que a los inversores les puede dar una rentabilidad muy, muy buena de aquí para adelante. Ya os digo, debería estar 5 o 7 años, no pensamos modificar la política de inversión del fondo, ¿no? Creemos que tiene un largo recorrido. Pues vamos a vigilar, Jaume, muy de cerca el recorrido, el comportamiento de este fondo, bueno, la mejor de las suertes o el mejor de los éxitos para su trayectoria. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco Gestión, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Nada, pues muchas gracias a vosotros, ¿eh? Gracias.